Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Calificaciones adicionales de nuestro sumo sacerdote. Tal es el tema de los 2 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. El tercer capítulo comienza, o más bien continúa, ese gran tema de los 2 primeros capítulos, con la maravillosa exhortación: «Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra vocación, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, habiendo presentado a Cristo en la carne, tal como fue hecho en todo como los hijos de los hombres, y presentado como nuestro pariente de sangre más próximo, se nos invita ahora a considerarle en la fidelidad que caracterizó su cometido. El primer Adán no fue fiel. Este postrer Adán es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa, la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó, porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, la casa de Dios, como siervo, para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo, como hijo, fue fiel sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviésemos firme la confianza y la gloria de la esperanza». Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 3 y versículos del 2 al 6. Seguidamente se cita a Israel, que salió de Egipto, pero no permaneció fiel, que fracasó en entrar en el reposo del Señor porque no creyó en Él. Entonces, en ese respecto, se nos hace a nosotros también la exhortación: «Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que oyeron sin mezclarla con fe. Empero entramos en el reposo los que hemos creído». Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Los que hemos creído en aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entramos en el reposo cuando se nos perdonan todos los pecados al creer en Él, quien fue fiel en todo deber y ante toda tentación de la vida. Entramos también en su reposo y permanecemos allí al hacernos participantes de su fidelidad, en la cual y por la cual nosotros también seremos fieles al que nos constituyó. Considerándole pontífice de nuestra profesión, en su fidelidad, llegaremos siempre a la conclusión de que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. De esta expresión, «no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas», se deduce que tenemos un pontífice que se puede compadecer de ellas. Y la forma en la que se puede compadecer y se compadece de ellas es habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza. No existe un solo punto en el que toda alma pueda ser tentada en la que no haya sido él tentado exactamente de igual manera y sintió la tentación tan verdaderamente como cualquier alma humana pueda sentirla. Pero, aunque fue tentado como nosotros y sintió el poder de la tentación de una forma tan real como
Cada uno de nosotros en todo ello fue fiel y pasó a través de todo ello sin pecado. Y por la fe en Él, en su fidelidad, en su fe perfecta, toda alma puede afrontar la tentación y pasar a través de ella sin pecar. Esa es nuestra salvación, que fue hecho carne como hombre, y debía ser en todo semejante a los hermanos, y ser tentado en todo según nuestra semejanza, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para Dios. Y eso no solo para expiar los pecados del pueblo, sino también para socorrer, auxiliar, acudir en ayuda, asistir y liberar del sufrimiento a los que son tentados. Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote para socorrer, acudir en nuestro auxilio, para guardarnos sin caída al ser tentados, librándonos así de caer en el pecado. Acude a sostenernos de tal manera que no caigamos en la tentación, sino que conquistemos y nos elevemos victoriosamente sobre ella, no pecando. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 14 nos dice: «Por tanto, teniendo un pontífice que penetró en los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión». Y también por esa razón, el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 16 nos dice: «Lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Seguidamente, al invitarnos a considerar al sumo sacerdote en su fidelidad, leemos: «Todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezcan presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues Él también está rodeado de flaqueza». Carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 5 y versículos 1 y 2. Y es por eso que, a fin de poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, y a fin de llevar a la gloria a muchos hijos, convenía que, en tanto que capitán de la salvación de ellos, él también estuviese rodeado de flaquezas, que padeciese siendo tentado, que fuese varón de dolores, experimentado en quebranto. Así debía ser en todo conocedor de la experiencia humana, para que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados verdaderamente. En otras palabras, a fin de poder venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, debió ser hecho consumado por aflicciones. Nadie toma para sí la honra del sacerdocio, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo: «Tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote eternamente, según la orden de Melquisedec», según el orden de Melquisedec, el cual en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverente miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y consumado, habiendo sido probado hasta la perfección en todos los puntos, vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 5 y versículos del 4 al 10. Y también en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 7 y versículos 20 al 22 leemos: «Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho él sacerdote, por cuanto ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas éste con juramento, porque el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Así, sobre los demás, Jesús fue constituido sacerdote por juramento de Dios, por lo cual tenemos tal pontífice». Y seguimos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 7 y versículos 23 y 24. «Además, los de la orden de Aarón, cierto fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es constituido sacerdote para siempre mediante el juramento de Dios. Es hecho sacerdote según la virtud de vida que no tiene fin».
Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículo 16. Como consecuencia, permanece para siempre, y por eso tiene un sacerdocio inmutable, y debido a todo lo anterior, puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Por tanto, tenemos tal pontífice. Y tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque eso lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituyó sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 28. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.